Tras la introducción general al curso de Fundamentos de Electrónica, vamos a continuar ahora empezando con la electrónica digital. En este video lo que vamos a dar es una introducción general hablando sobre historia, una justificación que diga por qué vale la pena tratar a la electrónica digital, en especial separada de la electrónica analógica. Hablar de las señales también para distinguir y darle más soporte a esa justificación, y un mapa básico de cómo se puede pasar de la teoría a la práctica con lo que aprendemos en este curso. Algunos datos históricos que solamente cubriremos con 8 sucesos y por lo tanto dejaremos fuera a precursores y personas que han contribuido enormemente al desarrollo de la lógica y de la electrónica digital. En 1703, como antecedente importante, Leibniz publica la explicación de la aritmética binaria y hace mención también a un documento chino de varios milenios atrás donde se da una explicación de la misma aritmética. George Boole en 1854 publica el libro clásico ya ahora de Investigations of the Laws of Thought, un libro que puede encontrarse en internet, y en el mismo establece las bases de lo que ahora conocemos como la álgebra booleana. Charles Peirce le envía una carta particular a su alumno Alan Markant, quien trabajaba en la construcción de un aparato mecánico para realizar funciones lógicas y realizar también algunos cálculos, y le dice que esas cosas que él perseguía se podían hacer utilizando interruptores, y de hecho ellos construyen lo que es el primer aparato eléctrico utilizando interruptores para realizar funciones lógicas. En 1924, por separado, Walter Bothe en Alemania y Bruno Rossi en Italia diseñan y construyen lo que son los primeros circuitos AND electrónicos. No le llamaron circuito AND, ya que ellos estaban interesados en aplicaciones específicas al mundo de la física. Walter Bothe, por cierto, en 1954, por ese trabajo en física, recibe el premio Nobel, y lo que es interesante, entre las razones de ese premio Nobel se menciona precisamente a ese circuito electrónico que él desarrolló para darle peso a su teoría. Akira Nakashima, un ingeniero japonés trabajando en Nippon Electric Company, desarrolla un análisis de circuitos con relés usando el álgebra de Boole, pero sin llamarle de esa manera, puesto que él no estaba enterado o no había estudiado esa teoría. Sin embargo, sus trabajos son en japonés, por lo que desde el punto de vista del mundo occidental se considera precursor a Claude Shannon, que en 1937 realiza la tesis de maestría, y en 1968 publica su trabajo sobre la aplicación del álgebra de Boole para los estudios, para los circuitos con relés que se utilizaban precisamente en las comunicaciones telefónicas. Konrad Zuse, un ingeniero alemán, construye también en 1968 la primera computadora electromecánica donde conviven los relés junto con algunos dispositivos electromecánicos. Para fortuna de la humanidad, el comando del ejército hitleriano no quiere usar esa computadora para usos militares. John Atanasoff y Clifford Berry, entre 1937 y 1942, conciben y construyen la primera computadora electrónica en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Hay algunos conflictos entre cuál es realmente la primera computadora, ya que la mayor parte de las gentes consideran que la primera es la ENIAC, que se construyó en 1944, dado que la de Atanasoff y Berry tenían algunos problemas relativos a la memoria. Sin embargo, se sabe que los diseñadores del ENIAC estuvieron visitando a Atanasoff allá en Iowa y tenían detalles de la computadora que ellos construyeron.
En 1989 tenemos la primera computadora portátil de mano construida por Pocket Computer. Esta computadora fue sacada pronto al mercado, ya que Fujitsu adquirió los derechos de la misma y la retiró del mercado. Son solamente 8 eventos y 8 grupos de personas, 2, 4, 6, 8, 11 personas que fueron nombradas en esta breve reseña histórica. Se hizo poca justicia a los muchos otros contribuidores a la teoría lógica y a la electrónica digital. Así que se recomienda que ustedes hagan una visita al internet y vayan a conocer un poco más de la historia de esta electrónica digital. Volviendo al curso, tenemos nosotros una pregunta. Si los circuitos que se construyen para electrónica digital tienen en la mayoría de los casos la misma topología y la misma forma que los circuitos analógicos. Es más, algunos de ellos se utilizan para los dos casos. ¿Por qué es conveniente separar circuitos digitales de analógicos? Porque es conveniente hablar de dos campos no inconexos, pero sí tratados de manera tan diferente. La primera respuesta tiene que ver con el modelado. Se tienen bases teóricas suficientemente sólidas, tanto en el álgebra de Boole como en la cuestión de la aritmética binaria, para trabajar los circuitos de una manera más sencilla que si se trabajasen en forma analógica. Asimismo, el modelado de los circuitos se hace a nivel de compuertas, subsistemas y lingüístico, lo cual facilita la transición hacia la práctica y también facilita, debido a la abstracción, la resolución de problemas sin necesidad de irse a detalles más específicos relativos a voltaje, corriente, potencia y todas esas cuestiones. También es, como se demostró, mejor para los circuitos interruptores, que aunque muchos consideran que en la actualidad no son de mucho interés, la realidad es que todavía tienen muchas aplicaciones, tanto en un proceso intermedio como en la cuestión física. Y hablando de física, la cuestión física también es una razón importante para trabajar la electrónica digital. En primer lugar, las señales de cualquier tipo son modelables por medios lógicos, y por ello se pueden tratar y trabajar utilizando los métodos de la electrónica digital. Por otro lado, también las señales digitales son más robustas, lo que quiere decir que soportan mejor el ruido y la distorsión sin perder con ello la información que contienen. Y además, físicamente tenemos disponibles, gracias a la electrónica moderna, como se mencionó en la introducción al curso, compuertas, subsistemas y herramientas lingüísticas que nos permiten proceder rápidamente a la construcción de prototipos o a la construcción de circuitos prácticos. Hablando de señales, tenemos nosotros que una señal analógica es una que toma cualquier valor dentro de un intervalo. Mencionamos el intervalo en particular porque aunque teóricamente se puede hablar de menos infinito hasta más infinito, en la realidad, en la práctica solamente tenemos un valor máximo y un valor mínimo que se pueden alcanzar. Una señal analógica es continua si tiene un valor en cualquier instante posible y es discreta si solamente tiene valor en instantes específicos. Estas señales discretas pueden surgir en un proceso de traducción hacia la electrónica digital, como es el caso de esta figura que tenemos nosotros enfrente, o bien pueden surgir de manera natural. Un ejemplo un poquito fuera de la electrónica sería, por ejemplo, los datos relativos a los promedios de las transacciones bursátiles cada hora en la bolsa de valores. La señal digital binaria, y enfatizo al binario porque existen otros tipos de señales digitales, toma solamente dos valores posibles. Y es continua si lo toma en cualquier instante o discreta si solamente en instantes específicos. Para aplicaciones digitales, ambas señales son muy importantes. Decíamos que la señal digital es más robusta. Aquí tenemos un ejemplo de una señal pura
donde la transición de valores en los instantes 2, 4, 5, 7 y 8.5 unidades de tiempo parece instantánea, cuando en realidad es tan rápida que no alcanzamos realmente a distinguir ese salto. Instantáneo querría decir que requiere de unas consideraciones energéticas que salen fuera del campo de la física. Ya unas más prácticas tienen ruido, tienen transiciones, los valores son solamente aproximados, no son los mismos que se muestran en la pura. Sin embargo, en lo que respecta a la información que contienen, los tres tipos de señal son las mismas que tiene la interpretación ideal, donde efectivamente tenemos una transición instantánea, y se parece a la señal pura, donde solamente hay dos valores. Esta señal es la que nos da la información que nos interesa y por lo tanto es el modelo para cualquiera de las otras que no han perdido la información que nos interesa. Lo interesante de la electrónica digital, una cosa interesante, no lo único interesante, una cosa interesante es que nos es posible pasar directamente de la teoría a la práctica. ¿Cómo? Aquí tenemos un mapa que ilustro con una función lógica, pero que obviamente es mucho más amplio que eso, ¿verdad? A partir de la función lógica o de cualquier representación teórica que nosotros logremos, podemos construir directamente un modelo de circuitos utilizando bloques y subsistemas sin preocuparnos de los detalles específicos de los transistores, o bien un modelo con interruptores, switches, relés. Los dos modelos están relacionados ya sea en forma directa, inmediata, o ya sea a través de transformaciones. Lo interesante para nosotros es que estos llevan directamente a la construcción de prototipos físicos, ya sea construcción de circuitos electrónicos utilizando subsistemas disponibles, ya sea construcción de circuitos integrados donde los bloques se sustituyen por circuitos bien definidos. Podemos construir circuitos con interruptores, que vuelvo a repetir, aunque no tienen la misma importancia que antes, siguen siendo de interés. Los modelos con disruptores nos llevan directamente a circuitos que se pueden hacer con transistores MOSFET, y también, muy importante, están asociados a la programación de los PLC, controladores lógico programables. PLC, las siglas en inglés, que son de mucho interés para aplicaciones industriales y automatización. En resumen, en este video hemos dado una introducción general visitando un poco la historia de la electrónica digital y los fundamentos teóricos. Hemos dado una justificación de por qué vale la pena trabajar la electrónica digital por separado. Hemos hablado de las señales y mostrado en qué consiste la robustez. Y hemos hablado de un mapa básico de cómo conectamos la teoría con las aplicaciones. En nuestro próximo video veremos la conexión que hay entre los símbolos que utilizamos en la electrónica digital y los circuitos integrados físicos disponibles en el mercado.